un privilegio poder estar aquí con ustedes. Quiero honrar, ¿verdad?, a Pastor Marco por darnos el privilegio, ¿verdad?, de estar aquí. Y como decía Benny, predicar donde predica Marco es ponerte a temblar las piernas. ¿Verdad? Y lo digo porque siempre esto es bueno hacerlo. Uno se acostumbra a ver a sus pastores y de cierta manera uno pierde de ver la estatura que tienen. Y Marco es un gran gigante de la fe, el cual, ¿verdad?, honro y respeto muchísimo. Yo llegué al ministerio de las catacumbas a eso de los 17 años. Y escuchar a Marco siempre fue bien refrescante para mi vida. Así que gracias y gracias por esta invitación. Pastor Benny, gracias por esa palabra. De verdad que me confrontó porque, como decía, si Juan, siendo capaz de ver una visión tan poderosa, fue capaz de su pensamiento desviarse a adorar a alguien que no era Dios, ¿qué podemos esperar, verdad?, de estos pobres carnales? Sí, y repasaba, de hecho tiró par de bolazos heavy, y a mí me confrontó mucho cuando hablaba de específicamente de los ministerios, porque muchas veces nuestros ídolos representan cosas buenas, cosas que ayudan a la gente, pero nuestra identidad como pastores no puede estar centrada en el ministerio. Nuestra identidad no puede estar centrada en lo que hago. Nuestra identidad en Cristo está centrada en Él, que lo que somos, lo somos por su gracia, por su favor y por su misericordia. Así que gracias. Vamos a orar y puedes, ¿verdad?, quedarte ahí sentado. Padre, gracias. Padre, vamos a cerrar este tiempo y te rogamos que tu palabra sea edificando nuestra vida, nuestro corazón. Señor, que tú traigas algo a nosotros como varones, Señor. Estoy aquí, Señor, presentando esta palabra, pero como siempre tu palabra, Señor, corta para ambos lados. Y lo traigo esta prédica no desde el éxito, Señor, sino desde tus pies, Señor, humillado, siendo uno de los primeros que necesita ser confrontado por esta palabra. Porque siempre, Dios amado, tu palabra nos confronta, Señor, y nos hace repasar qué cosas necesitamos cambiar y aprender en la vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pensaba en algo, y es que la iglesia es el centro de rehabilitación y de restauración más poderoso que pueden tener los hombres. Cuando yo llegué a los 17 años a las catacumbas, recuerdo y repasaba de camino con Orlando algunas cosas, que se dieron eventos como los Promise Keepers en San Germán, que en ese tiempo estaba bien movido ese ministerio. Y recuerdo que para mí los eventos de hombres se convirtieron en un proceso de restauración en mi vida de los vacíos que habían quedado en mi proceso de crecimiento. Procesos yo crecí con una familia hermosa, mis padres, ¿verdad?, me criaron juntos y estoy súper orgulloso de ellos y de lo que pudieron hacer por mí. Pero definitivamente quedaron un montón de vacíos en mi vida, en mi crecimiento. Y la iglesia se convirtió en ese proceso de restaurar mi sexualidad, de restaurar mi identidad, de restaurar mis heridas, de restaurar mis adicciones. Y algo que para mí es importante que nos llevemos hoy a través de esta palabra, a modo de introducción, que vamos a hablar sobre la inteligencia espiritual, y es cómo nosotros como hombres necesitamos mantenernos en un proceso de crecimiento, en un proceso de aprendizaje, en un proceso de desarrollo, el cual nunca termina.
me he dado cuenta, lamentablemente, que el hombre y la masculinidad ha sido demasiado herida. Y hoy día somos hasta marginados y pisoteados y tirados y hablando del patriarcado, pero conversando con Orlando de camino, el feminismo es una raíz de amargura de la mujer hacia el hombre por causa del abuso del hombre. Y yo no lo defiendo, no estoy de acuerdo con los planteamientos que traen. Ha sido una distorsión. Pero la pregunta es, ¿cómo yo como hombre estoy dispuesto a restaurar el corazón de la mujer? En este mismo lugar, Marcos trajo una vez un pastor a ministrar americano. Habló de los 5 lenguajes del amor, lo recuerdo, hace mucho tiempo. Y en ese retiro que estuve aquí, yo me estaba quejando de mi esposa. ¿Cuántos se han quejado de su esposa? Olvídense de esas que están allí. No, imagínense que no están. Jorge, quéjate. ¿Cuántos se han quejado de sus esposas? Yo me he quejado. De hecho, en mi proceso de matrimonio, en el 5º año, fue el momento más duro de mi matrimonio. Este año cumplimos 20 años de casado. Pensé en el divorcio en algún momento. Fue duro. Pero constantemente yo estaba señalando las faltas de mi esposa. Y ese día, aquí, recuerdo que él comenzó a ministrar sobre Raquel y sobre Lea. Y él decía, posiblemente tú has estado trabajando 7 años por la esposa tuya, por la mujer que tú quieres ver, pero sabes que has trabajado por Lea. No has trabajado por Raquel, que es la mujer ideal que Dios tiene para ti. Y este hombre tuvo que trabajar 14 años y después 7 años más para poder tener la mujer que Dios había preparado para ella. Y para mí esa reflexión personal que me llevé es que yo necesitaba ser transformado yo para poder ver la mujer que yo quería ver. Y muchas de esas cosas era derrumbar expectativas incorrectas de mi corazón. Porque no es que yo deseo que mi esposa sea de esta manera y va a ser de esa manera, no. Es que a veces las expectativas son erróneas. Y muchas otras cosas que yo tenía que entregar para trabajar. Pero hoy quiero que nos llevemos en nuestro pensamiento y nuestro corazón de cómo la palabra nos hace sabios y nos hace entendidos de manera espiritual para yo dirigir mi corazón, para dirigir el corazón de mi esposa, pero también para dirigir el corazón de mis hijos y de todos los roles como hombres que Dios nos ha puesto a hacer. Y en el próximo slide, preguntas importantes, ¿cómo tú reconoces una persona? Ese no, el próximo. Ahí. ¿Cómo reconoces una persona inteligente? ¿Cómo tú ves quién es una persona inteligente? ¿Qué características identificas en una persona inteligente? ¿Qué mensaje te lleva de sus capacidades? ¿Considera que Dios puede intervenir en el desarrollo de nuevas habilidades? Y es como nosotros crecemos en el corazón de Dios. El tema de este retiro de hoy, ¿verdad? Bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo, lo que sucede es que nuestro carácter es transformado para parecernos a Él y para pensar como Él piensa. Y si yo aprendo a pensar como Él piensa, mi inteligencia va a cambiar. Y se va a convertir en una sabiduría que es un arte. Si hay algo en lo cual yo le ruego al Señor cada día, y hablaba con el pastor ahorita y me pregunta, ¿cuántos años llevas? Yo dije, 5 años de pastor, y me decía, Andito, todo lo que te falta. No me dijo eso, pero lo pensaba.
Pero a 5 años, y viendo a Marco que lleva ¿cuánto? 46, no se atreve a decirlo casi. dilo con afirmación. 46. A 5 años, yo que le digo, Señor, dame sabiduría. Si hay algo que Salomón le pidió a Dios, más allá de la riqueza, era sabiduría, porque tenía que gobernar. Y gobernar no era fácil. ¿Y sabes algo, hombre? Dios te llamó a gobernar. Dios te llamó a ser sacerdote de tu casa. Si tú piensas que Dios no te llamó a ser pastor, Dios te llamó a ser pastor. Tienes que pastorear a tus hijos. Tienes que pastorear a tu esposa. Y se necesita, olvídense que están ahí, sabiduría para nosotros pastorear a nuestras esposas. Se necesita inteligencia. Se necesita nosotros conocer a Dios cada vez más y profundizar sobre su palabra. La inteligencia nos va a ayudar a trabajar sobre nuestras relaciones, sobre nuestras elecciones, sobre nuestras decisiones y situaciones. Y abarcan estas 4 esferas en nuestra vida. Si hay algo, y no vamos a poder tocar ninguna de esas, porque esto es bien largo, podemos dar solamente la introducción, pero si hay algo que yo he aprendido en Cristo y en la iglesia, en el centro de rehabilitación más poderoso, es que las relaciones, el círculo íntimo de hombres que tú tengas a tu alrededor, son aquellos que van a ayudarte a formar tu corazón. En Ponce yo tenía 3 amigos, tengo todavía, Marco los conoce, 2 amigos. Josuel, que hoy es pastor con nosotros allá en Salinas. Axel, que es pastor en Ponce. Y Josuel y Axel y yo nos reuníamos y teníamos tiempo de conversación. Y estudiando y viendo predicaciones, vimos que un pastor dijo: confróntate con tus amigos y hazte 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿has pecado? La segunda pregunta es: ¿has sido tentado? ¿Has cedido a la tentación? Perdóname. La primera pregunta es: ¿has sido tentado? Esa siempre sí. La segunda: ¿cediste a la tentación? Esa pues a veces sí, a veces no. Pero la tercera: ¿mentiste en una de las anteriores? Y Axel, Josué y yo, a través de esas relaciones, ese círculo íntimo, nos hablábamos y nos preguntábamos: ¿cediste a la pornografía? ¿Codiciaste? Olvídense que están allí. ¿Te masturbaste? Eran preguntas difíciles, pero fueron preguntas que calibraban nuestro corazón cada día. ¿Y sabes qué? A veces todas eran sí. Y lo triste, que a veces los 3 eran sí. Pero poco a poco orábamos, nos aconsejábamos y pudimos salir de la adolescencia, pudimos crecer en el Señor. Pude estar 5 años y medio de novio con mi esposa Elizabeth y llevarla al altar virgen. No se trató de mí, porque por mí no era porque Dios nos sostuvo, pero creé relaciones que me dieran una inteligencia espiritual para poder manejar los asuntos. Pero ¿sabes qué pasó? A los 5 años tuve problemas con esos asuntos nuevamente, de casado. Y en ese proceso, mi esposa me confronta. Fuimos a un retiro, recuerdo,
Y allí tuve que decirle un montón de cosas. Y desde ese entonces, mi esposa me pregunta, cojan oído, ¿has cedido a la tentación? Digo, ¿has sido tentado? ¿Cediste a la tentación? ¿Mentiste en alguna de las anteriores? Las relaciones que yo desarrollé con mis amigos y los hábitos que desarrollé con mis amigos me ayudaron a yo establecer ese principio en mi matrimonio para mantenerme firme en el Señor, para mantenerme íntegro en el Señor, para que mi esposa restaurara mi corazón y me cuidara. Y cada cierto tiempo ella me pregunta, ¿y tú sabes qué es lo más brutal de esto? Que en el momento que tú estás débil y que estás solo y que pudieras ceder a la tentación de ver algo que no debes ver y de hacer algo que no debes hacer, recuerdo que la mujer tiene un sexto sentido y que no me ha preguntado en 2 años, pero ese día me va a preguntar. Y es bien interesante porque aunque yo debo hacerlo porque no debo pecar, porque Dios nos ve todo el tiempo, pero a veces no vemos a Dios físicamente, pero sí a nuestras esposas la vemos físicamente. Y ese proceso de crear buenos hábitos y buenas relaciones me llevó a tomar buenas elecciones, buenas decisiones y crear buenas situaciones en mi vida y en mi matrimonio. Pero, amado, fue tiempo de trabajo, fue tiempo de desarrollar, fue tiempo, ¿sabes qué? De estar dispuesto a humillarme, de estar dispuesto a darle toda mi confianza a mi esposa. No tengo el celular aquí, lo dejé por allá, pero préstame tu celular un momento. En el trabajo había un muchacho, de esa gente que tú tienes en tu trabajo, que tú pastoreas, en tu trabajo secular, bueno, mi trabajo no secular, mi trabajo es del Señor también. Y tú estás dándole dirección, aconsejándolo, y estaba aconsejando a este muchacho, y estaba pasando una crisis a punto del divorcio. Y yo le digo, mano, lo que pasa es que tú no has desarrollado una relación de confianza con tu esposa. Me dice, no, pero ¿por qué, hermano? Si él no es cristiano. Me dice, pero si es que, hermano, yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada indebido, yo estoy tranquilo. ¿Estás tranquilo? Hermano, sí, estoy más tranquilo que nunca. ¿Estás seguro? Sí, hermano. Ok, dale tu celular desbloqueado. Dáselo. Eso es una señal. Dale tu celular desbloqueado a tu esposa y que entre a todas tus cuentas, a todos tus mensajes. ¡Acho, mano, no! Adiós. Pero tú no que estás tranquilo. Tú no que estás haciendo las cosas bien. Y allí entre medio del trabajo, yo era su jefe, así que abusaba de él. Está bien. Pasa el tiempo. Pasaron 2 años aproximadamente. Me dice, Edgar, quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Mano, me tocaba, él jugaba pelota. Me tocaba ir a batear. Y cuando voy a batear me doy cuenta que tengo el celular encima. Y no podía jugar con el celular. Y me lo quité. Y fui a donde mi esposa y se lo di. Y se lo pude dar tranquilo. Me tardó 2 años en clirear los mensajes. Pero se llevó algo. Estuvo dispuesto a desnudarse, a desnudar su corazón
para poder tener una relación, gracias, exitosa. Y hoy día nos ha visitado, ya tienen 2 hijos. Y esa relación sigue. Estoy orando para que se conviertan finalmente. Pero le costó ese proceso de estar dispuesto a entregar y dejarse ver y dejarse formar por el Señor y entregar también sus cosas. Así que lo que nos estaba hablando el hermano Benny, Pastor Benny, nuestros ídolos, no es otra cosa, la acción que Dios pide de nosotros es entregarlo. Y cuando nosotros podemos entregar nuestros ídolos ante el Señor, estamos dispuestos a ser restaurados y a ser sanados por Él. Y en ese proceso, amado, el Señor nos da sabiduría. Próximo slide. La palabra de Dios nos enseña que a partir del nuevo nacimiento nos es posible desplegar un tipo de sabiduría superior. La inteligencia espiritual nos invita a participar activamente de este proceso. El Señor añade sabiduría a tu vida desde el día del nuevo nacimiento. Pastor Tito, pastor que me recibió en la catacumba de Ponce, ya retirado, una vez hizo una predicación con un zafacón y él decía: el pecado embrutece y nos hace ser inservibles y nuestra vida se llena de tanta basura. Y usaba esa representación, y el pecado embrutece nuestra vida. Pero la palabra de Dios, amado, nos hace sabios, nos hace entendidos. Si usted ha nacido de nuevo en Cristo, usted tiene la oportunidad de reformular su pensamiento, de reformular su corazón. Porque ¿sabe algo? Porque nuestro corazón y nuestros pensamientos están sujetos a la palabra. Y cuando nuestros pensamientos y nuestro corazón están sujetos a nuestra palabra, nuestro intelecto se renueva y nos hace tomar nuevas prácticas que antes no teníamos. Para yo poder trabajar el corazón de mi esposa y para seguir trabajando el corazón de nuestra esposa, porque esto no termina, esto continúa todo el tiempo, yo he tenido que aprender a conocer a Dios y a saber que Él me va a dar la capacidad para hacerme sabio y poder caminar, y que ese proceso sea un proceso activo. Porque tú sabes cuál es el problema de la mayoría de los varones, que se trancan en su pensamiento y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Una vez Pastor Ferdi en una consejería le estaba diciendo a alguien, dándole varios consejos, y la otra persona decía: sí, yo sé, no sabes nada, porque si supiera no estuvieras aquí. Porque muchas veces, amados, nos hacemos tan sabios en nuestra propia opinión y no nos estamos dando cuenta que no hemos sido capaces de renovarnos. Y Dios nos dio la capacidad desde el día que nacimos de nuevo a tener una mente nueva, tener un corazón nuevo para Él. Amén. Colosenses 1:9 dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Si hay algo por lo cual yo oro, amados, y mientras repasaba esta enseñanza para traerla hoy, yo le decía: Señor, ayúdanos a ser pleno en el conocimiento de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder ser sabios y tener una comprensión espiritual que nos haga crecer en el Señor. Amados, no puede ser que en la iglesia las espirituales sean las hermanas. Qué bueno que son espirituales, pero no puede ser que quienes enseñan a nuestros niños solamente sean las hermanas.
Qué bueno que ellas lo hacen. Pero necesitamos hombres de Dios con la comprensión espiritual para enseñarle a los hijos de la casa. Necesitamos hombres de oración. No puede ser que los ministerios de intercesión y de oración solamente sean de las mujeres. No puede ser que los ministerios de servicio estén llenos y los que limpian la casa solamente sean de las mujeres. A lo mejor no es en muchos lugares así, pero en la mayoría sí. Porque de alguna forma nos hemos quedado como hombres muy cómodos. Y el Señor quiere quitar esa comodidad en nosotros para darnos algo mayor, amado, y tener el pleno conocimiento de su voluntad. Es ser obediente a su propósito. El hombre dijo algo aquí cuando empezó. Y es que el Señor nos llama. Es que el Señor te llama a ser un servidor de Él. Es que Él te llama a ser un sacerdote de tu casa. Es que Él te llama a que tú seas un hombre de influencia en tu casa, en tu trabajo. Necesitamos, amado, añorar este versículo de Colosenses 1:9 y decirle: Señor, concédeme la sabiduría y la comprensión espiritual que necesito para este tiempo. Seguimos leyendo Colosenses 1:10, dice: entonces, la forma en que vivan. Pero es importante ese entonces, porque ese entonces está condicionado al anterior. Si yo estoy lleno del pleno conocimiento de su voluntad, si yo estoy lleno de la sabiduría, si tengo el comprendimiento espiritual que se requiere para mi vida, entonces podremos vivir de forma que honremos a Dios y agradarán al Señor, y su vida producirá toda clase de frutos. Muchas veces queremos ver el fruto, pero no estamos dispuestos al conocimiento, a comprender la Escritura, a comprender lo que el Señor tiene para mí, a cómo esa Escritura transforma mi vida, a cómo esa enseñanza, a cómo lo que el hombre trajo aquí hoy, Pastor Benny, de cuáles son los ídolos, qué comprendimiento espiritual tiene eso en mi vida. ¿Qué representación, qué decisiones yo tengo que tomar con relación a esa palabra? Hay decisiones importantes que tengo que tomar. A veces, ¿saben que el ídolo no es otra persona más que nosotros mismos? Y necesitamos ese comprendimiento espiritual para poder vivir una vida que honre al Señor. Y entonces que sea una vida llena de fruto. Mientras tanto, dice, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Hay límites, amado, para nosotros conocer a Dios? No hay límite. El conocimiento del Señor es uno continuo. Es uno que se renueva, no importa que tú lleves 20, 15, 30, 40 años en el Señor. El conocimiento del Señor es uno que se renueva día a día. Y nosotros como varones necesitamos ser renovados cada día en este tiempo para poder tener, ¿verdad?, obedecer la voluntad de Dios para nuestra vida. Seguimos con el próximo versículo, el Colosenses 1:11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Si hay algo en el camino del Señor que hemos aprendido, es que es un camino de resistencia. No es un camino de quien vaya más rápido, no es un camino de quien vaya más acelerado, no es un camino de quien tenga más frutos, no, es un camino de consistencia, de permanecer. Y en ese proceso necesitamos ser fortalecidos. En ese proceso necesitamos reconocer que necesitamos una vida constante en Él.
Si hay algo que nuestros hijos verán en nosotros, es la constancia en el Señor. Si hay algo que nuestros hijos honrarán y podrán hablar de nosotros, es la constancia. Ay, papi y mami, les dije de algunas cositas que no me pudieron dar. Pero si hay algo que yo me llevo de papi y de mami, es la constancia que han tenido en el Señor. Aún con sus virtudes y con sus defectos. Y mirarlos a ellos me hace ver que si ellos han podido permanecer, yo puedo permanecer. Y la constancia, amado, al final del día traerá fruto a nuestra vida. La paciencia que necesitan, mi deseo es que sean llenos de alegrías. Versículo 12. Y den siempre gracias al Padre que los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenecen a su pueblo, el cual vive en la luz. El Señor nos hizo, si hay algo que me da esperanza, número uno, que todos aquellos que hemos sido nacidos nuevos somos aptos para la herencia del reino de los cielos, de la eternidad. Eso es lo primero y es lo más importante. Pero lo segundo que yo quiero que te lleve es que el Señor nos ha hecho aptos. El Señor nos ha hecho capaces para poder tener la herencia de toda la bendición que Él tiene en su palabra para nosotros, de toda la inteligencia y la sabiduría que derrama su palabra para nosotros poder tomar buenas decisiones en nuestra vida y ser hombres que honren a Dios, hombres que sean llenos de fruto, hombres que nuestras esposas puedan respetar. Y que no lo respeten porque tienes la autoridad de que eres el hombre de la casa, que te respetan porque te admiran. Cuando nuestras esposas nos admiran y hay admiración hacia nosotros como hombres, amado, el corazón de tu esposa lo tienes gano por siempre. ¿Y sabes qué? Esa mujer te va a seguir, no por obligación, sino porque ve a Dios en ti. Porque ve que tú eres un hombre de Dios. Porque ve que tú eres un hombre sabio en la palabra. Porque ves que eres un hombre entendido en la palabra. Nuestras esposas son el instrumento de Dios para calibrar nuestro corazón. Cuando yo estoy descalibrado, ella me hace un par de preguntas. ¿Y sabe algo? Lo más interesante es que ella no dice nada. Ella me hace las preguntas. Y yo ni tan siquiera doy respuesta. Sé que estoy descalibrado. Porque cuando la estoy respondiendo en mi corazón, me doy cuenta. Así que nunca te quejes de las preguntas de tu esposa. Son preguntas que te ayudan a calibrar tu corazón. Pero ¿sabes qué? Dios te hace apto, te hace capaz para tú ser ese hombre que tu esposa pueda lograr ver admiración en ti. Pero no te confundas. No es que nosotros vamos a vivir el evangelio para agradar a nuestra esposa. Nosotros vivimos el evangelio para agradar a Dios, para ser transformado por su palabra. Por cuanto agrado, obedezco, soy transformado. El alfarero me transforma, me forma, me da una nueva forma. Por cuanto soy así, mi esposa logra ver un hombre diferente, que se gana el respeto y la admiración y el derecho de ser dirigido, de poder dirigir. Colosenses 1 al 14, 13 al 14 dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados.
Amados, si hay algo que nosotros necesitamos entender y comprender, es que cuando nosotros hemos sido salvados por el Señor, hemos nacido de nuevo, la palabra dice que todas las cosas se hacen nuevas en Él. Y si hay algo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, es restaurarnos por completo. Y cuando nosotros no somos capaces de ser restaurados o no nos dejamos restaurar por Él, porque metemos cosas debajo de la alfombra, porque escondemos cosas, no podemos experimentar esta libertad. A los 5 años yo tuve que confesarle cosas a mi esposa que no le había confesado. Y como estuve dispuesto a ser guayado, a destruir mi orgullo, entonces ella pudo ver un hombre diferente. Pero el reino de la oscuridad todavía estaba rodeándome. Y es importante que entendamos que el reino de la oscuridad no puede estar en nuestra vida, porque hemos nacido de nuevo. Pero si hay algo difícil que tenemos nosotros los varones, es que nos gusta hablar de baloncesto, es que nos gusta hablar de carro, nos gusta hablar de construcción, pero no nos gusta hablar de cosas profundas. Nosotros hicimos un experimento. Estábamos en una casa y en la casa habíamos como 4 o 5 matrimonios hablando. Y de momento se dividieron las mujeres y los varones. Y yo estoy con el grupo de los varones en la subida de la marquesina. Y estábamos hablando de boberías, bobadas. Llevamos rato hablando bobadas. Déjame ver qué hacen las mujeres. Estaban hablando de crianza, de procesos importantes, estaban hasta llorando. Por naturaleza, a nosotros no nos gusta hablar de cosas profundas. Y para nosotros poder ser restaurados y ser sanados, necesitamos intencionalmente atrevernos a hablar de cosas profundas, a exponer nuestro corazón. Y amado, ¿sabes qué? A lo mejor puede parecer, no, es que eso fue hace un montón de tiempo atrás. Esa piedrita en el zapato, no importa cuántos años esté, si está ahí, te va a seguir molestando. Y yo pensaba eso. Y cosas que no resolví en mi soltería o en mi adolescencia, tuve que resolverlas después. Mucho más difícil. Así que no permitamos, amado, que la oscuridad tome control de nuestra vida pensando que no tiene control, pero tiene mucho más control de lo que nosotros podemos pensar. Próximo slide. La inteligencia que nos da la capacidad de conocer la voluntad de Dios. La inteligencia espiritual nos da la capacidad de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Si hay algo que el Señor hace a través de su palabra, es que nos enseña y nos ayuda a nosotros conocer su voluntad. Próximo. La inteligencia espiritual es el recurso de Dios que está disponible para todos sus hijos. El desarrollo de este tipo de inteligencia nos permite vivir ungidos con su poder. Amado, la unción no se utiliza para predicar. La unción se utiliza para que en mi casa yo pueda vivir ungido. Sí, se usa la unción para predicar, claro que sí. Pero pensamos que la unción es esta persona que está predicando ungida. Amado, la unción más poderosa es la que tenemos en nuestra casa, en nuestras conversaciones, cómo nosotros edificamos a nuestros hijos, cómo edificamos a nuestra esposa.
que tus hijos no tengan que correr a buscar consejo en otro lugar, porque puede buscarle en papá. Porque el consejo para la vida lo tienes tú. Y muchas veces, dependiendo cómo fue nuestra vida, pensamos, no, es que yo no puedo decirle esto a mi hijo, porque posiblemente él va a pensar mal de mí. Y hay cosas que a lo mejor no es prudente en algún momento decirlas. Pero hay cosas que hay un momento prudente de poder trabajarlas para poder superarnos en el Señor, para poder crecernos en el Señor y poder ser de edificación. Y como decía el versículo de Colosenses, que podamos estar llenos de frutos. Primera de Pedro 1:13 dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado en el mundo. Debemos actuar. Amado, este pasaje nos dice, dispónganse a tener inteligencia. No dice, dispónganse a tener inteligencia, sino a actuar con inteligencia. Si hay algo que a nosotros nos gusta como hombres, es poder conocer, es poder saber, es poder decir, no, yo sé esto. No es cuánto yo sepa, es cuánto yo actúo conforme al conocimiento que tengo. Es como ese conocimiento, esa inteligencia se convierte en una sabiduría para mi vida y para mi familia. Debemos estar dispuestos activamente a que la inteligencia en nuestra vida sea algo constante. Debemos conocer y entender que es necesario accionar. Si yo no hubiera accionado, amado, el día que estuve en ese retiro y me dijeron, antes de irte a dormir, si hay algo que tú no le has dicho a tu esposa y que no le has dicho a nadie, que necesitas confesar y necesitas decir, este es el día para que lo hagas. Y recuerdo que en ese retiro estábamos en un hotel y salimos del auditorio y el camino hacia la habitación yo no quería llegar porque yo sabía que había algo que tenía que hablar con mi esposa. Habían historias, habían cosas que me habían pasado que nunca le había contado a nadie. Pero yo sabía que ese era el día de accionar. Que iba a ser duro, que iba a ser difícil, sí. Pero tenía que accionar. Muchas veces tenemos mucho conocimiento. Pero ese conocimiento no nos vale de mucho si nosotros no actuamos y respondemos a Él. El Señor, amado, lo que nos llama hoy a hacer es a que nosotros podamos accionar conforme al conocimiento que Él ha puesto en nosotros. Proverbios 2, 1 al 2 dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. 3:4 dice, clama por la inteligencia y pide entendimiento. Búscalo como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Este versículo para mí es tan importante y yo lo represento, por ejemplo, si buscáramos como la plata. ¿Qué representa la plata? La plata representa nuestro trabajo. La plata representa las posesiones que tenemos, cómo nos ganamos la vida, cuánto nosotros hacemos para trabajar, cuánto tiempo nosotros invertimos en nuestro trabajo, cuántas horas pasamos guiando posiblemente para llegar a nuestro lugar de trabajo. Es más, salimos de nuestro trabajo y estamos todavía en casa, muchos de nosotros trabajando. ¿Por qué? Porque necesitamos la plata. Y Salomón nos está confrontando y dice, así como la plata me buscares. Nosotros necesitamos buscar el conocimiento de Jehová mucho más allá
que lo que hacemos para buscar nuestro trabajo, nuestro sustento. Y entonces, amado, va a pasar algo tan poderoso. Versículo Proverbios 2:5, mira cómo dice, entonces, amado, siempre que tú encuentres un entonces en un versículo, tienes que irte al versículo anterior. Siempre, cuando tú encuentres un entonces, tienes que irte al versículo anterior porque hay un contexto importante de lo que Dios te tiene que decir, de lo que tenemos que trabajar para que ese entonces se dé. No podemos querer ese entonces si no hemos ido al contexto anterior. Y entonces comprenderá lo que significa temer al Señor y obtendrá conocimiento de Dios. La inteligencia es la instrumentación de la sabiduría. Debemos buscar la sabiduría y desarrollar la inteligencia. Es posible tener sabiduría y aún actuar sin inteligencia. Amados, Proverbios es un libro lleno de sabiduría para nosotros. Tenemos que ser intencionales y disponernos a ponerlas en práctica. Es necesario salir de nuestra zona de confort. Si hay algo que quiero provocar en tu corazón, es que nos salgamos de nuestra zona de confort, es que nos salgamos de nuestra comodidad. Y es necesario que oremos, que busquemos profundamente al Espíritu Santo, amado, porque es Él el que nos revelará cómo nosotros necesitamos cambiar, qué área de nuestra vida necesitamos transformar para que esa inteligencia espiritual en nuestro corazón y en nuestra vida, amado, se dé en una vida práctica y sea una vida completa, entregada conforme al corazón del Señor. Saltamos al slide 21 para ir cerrando. La Biblia enseña que hay 3 dimensiones en nuestro ser que son inseparables: el espíritu, el alma y el cuerpo, y están interconectadas y cada una afecta a la otra. Así que nuestra vida somos tripartita. Necesitamos, amado, en cada una de esas dimensiones cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestra alma y cuidar nuestro cuerpo, y para eso necesitamos ser sabios, necesitamos ser entendidos. Todo está atado a un tema espiritual. Próximo slide. La familia, el matrimonio, el trabajo, la administración del tiempo, las finanzas, las relaciones, nuestras prioridades. Esto es como nuestro mapa de vida. Es como nuestro mapa. Y ¿sabe algo? Cada una de ellas, si se sale de balance, se forma un revolú en nuestra vida. Cada uno afecta al otro. Las finanzas hablan de nuestro corazón. Las relaciones hablan de cuánto nos importa a nosotros la gente, cuánto nos importa a nosotros nuestros hijos. ¿Tú sabes cuántas veces el nene me ha dicho: papi, atiéndeme que te estoy hablando? Después me dijo: papi, últimamente te hablo y no me atiende. El chiquito. Y no es que no me importa lo que él dice, es que a veces nuestra mente está tan ocupada en tantas cosas que dejamos de estar conscientes en el lugar y darle atención a lo que es importante: la familia. Y cada una de estas cosas, inclusive, amado, el trabajo. Yo he entendido que yo no tengo un trabajo secular y uno cristiano. La Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos, que sea de palabra o sea de hecho, lo hago para el Señor. Y mi trabajo como pastor es para el Señor. Y mi trabajo como supervisor en la planta donde trabajo en Striker, lo hago para el Señor. Y me dice más. Me dice que tengo que honrar a mi jefe o a mi jefa como
al Señor. Y eso es bien complicado. Eso es bien difícil. Pero ahí se prueba nuestra humildad. Ahí se prueba nuestro corazón. Ahí se prueba cuánto tengo que morir a mí. Ahí se prueba, ¿sabes qué? Yo en este último tiempo, mi proceso de restauración, de edificación, de transformación, no ha sido en la iglesia, ha sido aquí, en el trabajo. ¿Por qué? Porque Dios está confrontando mis actitudes, porque Dios está confrontando mi corazón, porque Dios está confrontando mi sabiduría, porque Dios está confrontando cómo me estoy percibiendo como cristiano dentro de la fábrica. ¿Y qué responsabilidad tengo yo delante de Dios? Y para todo esto, amado, la administración de nuestro tiempo, me cuelgo muchas veces cuando tenemos el no roto. Y en toda ella tengo que decirle, Señor, necesito que me hagas sabio, necesito que me hagas entendido, necesito tu sabiduría para poder ser de impacto en cada uno de esos cuadrantes, de esos cuadritos que estamos viendo ahí. Y termino con esto, Proverbios 4:7 dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrollará buen juicio. Repito, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás desarrollarás buen juicio. Ponemos de pie. Si yo tengo buen juicio, es porque he desarrollado la sabiduría. Y si yo he desarrollado la sabiduría, es porque me he pegado de aquel que es dador de la sabiduría. Y le he contado un poquito de algunas cosas, un poquito de mí, un poquito de mis experiencias y de cómo la palabra, amado, ha sido el que me ha transformado en cada proceso de mi vida. ¿Para qué? Para ser un hombre de Dios, para ser un hombre conforme al carácter de Dios, que pueda influenciar en mi casa, en mis hijos, en mi iglesia, en mi trabajo, en mis relaciones, y que sea una vida llena de frutos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Padre, te adoramos. Padre, te exaltamos. Señor, te damos gracias porque lo que somos hoy te lo debemos a ti, Señor. Porque la sabiduría que tú has puesto en nuestro corazón, la sabiduría que has puesto en estos hombres que están aquí hoy con el deseo de buscarte, con el deseo de ser transformado, con el deseo de ser renovado, de ser restaurado, Padre, proviene de ti. Y yo te pido, Señor, que ese amor tan grande que tenemos por ti, Señor, pueda seguir creciendo más y más y más, Señor. Padre, que pongas en nosotros ese amor por tu palabra, para que nuestra vida siga siendo transformada, para que nuestra vida, Señor, sea sanada, sea restaurada, Señor, y podamos tener buen juicio, Señor. Podamos ser llenos del pleno conocimiento tuyo, Dios amado. Podamos, Señor, hacer tu voluntad. Podamos cumplir el llamado que tú has puesto en nuestro corazón. Padre, y el llamado principal que has puesto, Señor, es a ser sacerdotes de nuestra casa. Es a ser buenos administradores. Es a ser hombres íntegros delante de ti y delante de nuestras familias. Te ruego, Dios, que tú nos des toda la capacidad y
y toda la inteligencia que necesitamos para poder ejercer la sabiduría, para ser entendidos, para caminar, Dios amado, una vida llena de frutos en ti, Señor. Padre, te pedimos perdón si en nuestro corazón no hemos sido sabios, no hemos sido entendidos, no hemos abrazado tu sabiduría. Padre, no la hemos buscado con tanta pasión como buscamos la plata y el oro. Te rogamos, Dios, como Pablo escribía a los colosenses, que seamos llenos, Señor, del pleno conocimiento tuyo, Dios, para sencillamente hacer tu voluntad y mostrar tu carácter y una vida que hable de ti. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.